Lord of the Mystery, capítulo 9. El cuaderno. Después de media hora de descanso, Seo Mingrui, quien ahora se veía a sí mismo como Klein, finalmente se recuperó. Mientras tanto, descubrió que ahora había 4 puntos negros en el dorso de su mano, que formaban un pequeño cuadrado. Estos 4 puntos negros se desvanecieron y desaparecieron rápidamente, pero Klein sabía que todavía estaban escondidos en su cuerpo, esperando ser despertados. 4 manchas formando un cuadrado. Esta en correspondencia con las 4 piezas de alimentos básicos en las 4 esquinas de la habitación. Esto significa que en el futuro no necesito preparar la comida y puedo hacer el ritual y los cantos de inmediato. Klein hizo una conjetura. Esto puede parecer bueno, pero la aparición de las manchas fue ominosa y las cosas de las que uno carecía de comprensión siempre daban miedo. El hecho de que esas inexplicables adivinaciones chinas de la Tierra pudieran producir efectos aquí, la extraña transmigración en su sueño, los misteriosos murmullos que casi lo volvían loco durante el ritual, el misterioso y gris mundo trágico cuyo significado no tenía idea, hizo temblar a Klein en el clima caluroso de junio. La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Recordó este dicho cuando estaba experimentando el miedo a lo desconocido de manera aguda. Había una necesidad sin precedentes e irresistible de entrar en contacto con el dominio misterioso, aprender más y explorar lo desconocido. También había una mentalidad de escape, contradictoria dentro de él, que lo obligaba a fingir que no había pasado nada. La intensa luz del sol brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Era como si hubiera granos de oro sobre el escritorio. Clay miró el escritorio, sintiendo que había entrado en contacto con la calidez y la esperanza. Se relajó un poco y una fuerte sensación de fatiga se apoderó de él. Sus párpados eran tan pesados como el plomo mientras se cerraban. Debe haber sido el efecto combinado de la noche sin dormir y el encuentro agotador. Klein sacudió la cabeza y se levantó con la ayuda del escritorio. Se tambaleó hacia la cama de 2 pisos y sin tener en cuenta el pan de centeno colocado en las 4 esquinas de la habitación, se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. Klein se despertó por la sensación de hambre. Cuando abrió los ojos, se sintió rejuvenecido. Todavía hay un ligero dolor de cabeza. Se frotó la sien y se incorporó. Estaba tan hambriento que podía comer un caballo. Regresó al escritorio mientras se alisaba la camisa. Cogió el reloj de bolsillo de plata de la vid. La tapa del reloj de bolsillo se abrió de golpe, y la manecilla de los segundos estaba marcando. 12:30. Dormí durante 3 horas. Clint volvió a guardar el reloj de bolsillo en el bolsillo de la camisa de lino mientras tragaba. En el continente norte hubo 24 horas en un día, 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto. Clint desconocía si cada segundo transcurría al mismo ritmo en comparación con la Tierra. En este momento, ni siquiera podía pensar en términos como misticismo, rituales o en el mundo grisáceo. Su mente estaba ocupada por una cosa, la comida. Él dejaría el pensamiento para después de sus comidas. Solo entonces podría trabajar. Klein recogió las hogazas de pan de centeno de las 4 esquinas y limpió las diminutas notas de polvo sin dudar. Planeaba hacer uno de ellos su almuerzo. Decidió profundizar en las ofrendas porque solo tenía 5 peniques con él, y había una tradición de devorar las ofrendas en su ciudad natal. Después de todo, no hubo ningún cambio observable en el pan. Era mejor ser frugal. Por supuesto, la memoria y los hábitos dejados por el Klein original también habían jugado un papel. Fue un gran desperdicio usar el costoso gas solo para iluminar la habitación. Entonces, Klein sacó un horno y hirvió agua después de agregar un poco de carbón. Dio unos pasos mientras esperaba. Cualquiera se ahogaría comiendo esos panes de pan de centeno sin agua. Yikis, la vida con carne solo para la cena va a ser terrible. No, espera, esto ya es una excepción. Melissa solo permitía que comiéramos carne 2 veces por semana si no fuera por mi próxima entrevista, pensó Klein, mientras miraba a su alrededor, hambriento. No tenía nada mejor que hacer. Sus ojos parecían volverse avariciosos cuando puso sus ojos en la libra de cordero en el armario. No necesito esperar a que Melissa se lo coma, pensó Klein mientras negaba con la cabeza, y rechazaba la idea de cocinar la mitad en este momento. Aunque a menudo comía afuera, todavía había desarrollado algunas habilidades culinarias básicas.
debido a que vivía solo en una gran ciudad. Sus platos no eran deliciosos, pero al menos eran comestibles. Klein giró su cuerpo para que el cordero no lo sedujera. Entonces, de repente se dio cuenta de que también había comprado guisantes y papas por la mañana. Klein inmediatamente tuvo una idea. Rápidamente se volvió hacia el armario y sacó 2 papas de un pequeño montón de ellas. Primero limpió las papas en el baño público y luego las agregó en una olla para hervirlas junto con el agua. Después de un rato, roció en el agua un poco de sal gruesa amarilla del recipiente de especies que encontró dentro del armario. Esperó pacientemente durante unos minutos antes de levantar la olla y verter la sopa en unas cuantas tazas y un tazón. Sacó las papas con el tenedor y las colocó en el escritorio al final. Sopló la papa mientras la pelaba poco a poco. La fragancia de la patata hervida se difundió por el aire. Olía muy apetitoso. Salivó locamente. El calor no podía disuadirlo más. Klein dio un mordisco a pesar de tener la papa solo medio pelada. ¡Qué fragante! Tenía una textura polvorienta y sabía dulce mientras masticaba. Al instante, se llenó de emociones y devoró las 2 papas. Incluso se comió algo de la piel. Luego, levantó el cuenco y disfrutó de la sopa. La pizca de sal le ayudó a saciar la sed. Realmente disfruté comiendo papas de esta manera cuando era joven. Un Klein lleno exclamó en su cabeza. Mientras tanto, arrancó un pequeño trozo de pan y lo sumergió en la sopa para comerlo ablandado. Quizás el ritual era demasiado agotador. Klein comió 2 panes que ascendieron a una libra entera. Klein sintió que finalmente estaba rejuvenecido. Disfrutó de la alegría de la vida después de beber la sopa antes de ordenar. Entonces, tomó el sol brillante felizmente. Se sentó en el escritorio y comenzó a planear. No puedo escapar. Debo pensar en una forma de entrar en contacto con el misticismo y convertirme en un Beyonder, como lo mencionó Justicia el ahorcado. Necesito vencer el miedo a lo desconocido. La única forma es esperar a la próxima reunión. Tengo que intentar escuchar la fórmula de la opción espectador u otras cosas relacionadas con el misticismo. Hay 4 días antes del lunes. Antes de eso, primero tengo que resolver el problema con Klein. ¿Por qué se suicidó? ¿Qué le sucedió? Sin poder transmigrar atrás y levantarse las manos del todo, Klein recogió la libreta que estaba sobre la mesa. Quería encontrar la pista que pudiera ayudarlo a recuperar sus fragmentos de memoria perdidos. El Klein original obviamente tenía el hábito de tomar notas. También le gustaba escribir diarios. Klein era plenamente consciente de que el gabinete que soportaba el escritorio de la derecha almacenaba una pila completa de cuadernos completos. El libro que había comenzado el 10 de mayo, los asuntos relacionados con la escuela y su mentor, así como el contenido relacionado con el conocimiento, estaban al principio. 12 de mayo. El señor Asik mencionó que el lenguaje común utilizado por el Imperio Balaam en el continente sur también se desarrolló a partir de Paisak, una rama de Jotun. ¿Significa esto que cada ser viviente sensible una vez habló el mismo idioma? No, tiene que haber un error. Según la revelación de la noche a la mañana y el libro de las tormentas, los gigantes no fueron los únicos hegemonos del mundo en los tiempos primordiales. También había elfos, mutantes y dragones. De todos modos, estos solo eran mitos y fantasías. 16 de mayo, el profesor asociado Cohen y el señor Asik hablaron sobre la inevitabilidad de la era de Steam. El señor Asik opinó que era solo una coincidencia, porque si no fuera el emperador Rosell, el continente del norte todavía estaba empuñando espadas contra el continente del sur. Mentor argumentó que el señor Asik había puesto demasiado énfasis en la contribución de un individuo. Él cree que con el progreso, incluso si no hubiera el emperador Rosell, habría un emperador Robert. Por lo tanto, la era del vapor podría llegar tarde, pero eventualmente llegaría sin embargo. Encontré poco significado en su discusión. Prefiero descubrir cosas nuevas y desentrañar el pasado oculto. Tal vez sea más adecuado estudiar la arqueología que la historia. 29 de mayo. Welch me encontró y me dijo que había adquirido un cuaderno de la cuarta época. ¡Oh, por Dios! Un cuaderno de la cuarta época. No quería pedir ayuda a los estudiantes del departamento de arqueología, así que vino a Naya y a mí para ayudarlo a descifrar el contenido. ¿Cómo pude negarme? Por supuesto, solo puedo hacerlo después de mi defensa de graduación. No puedo permitirme desviar mi atención de esta etapa. Esto llamó la atención de Klein.
En comparación con las notas de historia y los desacuerdos del punto de vista, la aparición de un cuaderno de la Cuarta Época podría haber llevado al suicidio de Klein. La Cuarta Época fue la época anterior a la actual, Edad de Hierro. Su historia era misteriosa e incompleta, debido al hecho de que habían encontrado muy pocas tumbas, ciudades antiguas y registros. Los arqueólogos e historiadores solo podían referirse a los registros ambiguos proporcionados por las 7 iglesias principales que se centraban en sus enseñanzas religiosas, para formar aproximadamente la imagen original. Conocían la existencia del Imperio de Salomón, la dinastía Tudor y el Imperio Trunsue. Habiendo puesto su mirada en el revólver, el misterio y restaurar la historia, Klein no tenía mucho interés en las primeras 3 épocas, cuyas raíces estaban más cerca de las leyendas. Estaba más interesado en la Cuarta Época, también conocida como la época de los dioses. Entonces, Klein estaba preocupado por su futura carrera y, por lo tanto, se centró en la entrevista. Pero todo fue inútil. Las universidades aún eran muy escasas y la mayoría de los estudiantes provenían de las familias nobles o ricas. Mientras no tuviera una mentalidad extrema, un plebeyo que había sido admitido en la universidad habría sido capaz de establecer conexiones sociales valiosas a través de discusiones grupales y eventos de redes a pesar de prejuicios y la exclusión de los círculos sociales arraigados. El muy generoso Welch fue un ejemplo. Era hijo de un banquero de Construct City, London Kingdom. Estaba acostumbrado a pedir ayuda a Naya y Klein porque siempre estaban en el mismo grupo de trabajo. Sin pensar más, Klein continuó leyendo el cuaderno. 18 de junio. Me he graduado. Adiós Universidad de Coy. 19 de junio. He visto el cuaderno. Al comparar las estructuras de las oraciones y las palabras de la raíz, descubrí que se trataba de una forma de modificar el antiguo Faisak. Más precisamente, a lo largo de sus 1000 años de historia, el lenguaje Faisak ha cambiado constantemente poco a poco. 20 de junio. Hemos descifrado los contenidos de las primeras páginas. El autor era un miembro de una familia llamada Antígonos. 21 de junio. Mencionó al emperador oscuro. Esto es anacrónico con respecto al tiempo en que se deduce que este cuaderno fue escrito. ¿Está el profesor equivocado? ¿El emperador oscuro, un título común para todos los emperadores del Imperio Salomón? 22 de junio. La familia Antígonos aparentemente tenía una posición muy alta en el Imperio de Salomón. El autor menciona que estaba haciendo una transición secreta con la persona llamada Tudor. ¿Tudor? ¿Está relacionado con la dinastía Tudor? 23 de junio. Intento abstenerme de pensar en el cuaderno e ir a la casa de Welch. Necesito prepararme para la entrevista. Es muy importante. 24 de junio. Naya me dice que ha encontrado algo nuevo. Creo que necesito comprobarlo. 25 de junio. A partir del nuevo contenido descifrado, el autor aceptó una misión para visitar la nación de Evernight, situada en la cima del pico más alto de la cordillera de Hornacys. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo puede existir una nación en la cima de ese pico que está a más de 6000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo sobreviven? 26 de junio. ¿Son estas cosas extrañas reales? El registro terminó en este punto. Somingrui transmigó en las primeras horas del 28, lo que significaba que hubo una entrada para el 27 de junio. Es esa línea. Todos morirán, incluyéndome a mí. Klein pasó a la página que vio por primera vez cuando llegó, sintiendo la piel de gallina mientras hacía su deducción. Para resolver el misterio del suicidio de Klein original, pensó que debería visitar a Welch y echar un vistazo al cuaderno antiguo. Sin embargo, con mucha experiencia en novelas, películas y series dramáticas de televisión, sospechó que si estuvieran realmente relacionados, esta visita sería muy peligrosa. Aquellos que fueron a investigar castillos, a pesar de saber que estaban siendo perseguidos, sirvieron de advertencia. Sin embargo, tuvo que irse ya que escapar nunca resolvería el problema. Solo empeoraría las cosas, hasta que se llenara y lo ahogaran completamente. Tal vez llame a la policía, pero afirmar haber cometido suicidio sería una tontería, ¿verdad? Golpe, toc, toc. Hubo una serie de golpes rápidos y contundentes. Klein se enderezó y escuchó. Golpe, toc, toc. Los golpes resonaron por el pasillo vacío.